Isabela González García, estudiante de Derecho en primer semestre de la Universidad de la Costa. Y en el día de hoy, junto con mis compañeros Chadi Arteta, Daliana Sierra, Vanessa Mares, Carolina Navarro y Ángel de Jesús Barros, vamos a hablar sobre el tema de la evolución de la jurisprudencia en Colombia. Así que te invito a que te quedes viendo este video y a que actives tu cerebro. A continuación, mi compañera Chadia Arteta con precedente constitucional. Precedente constitucional. La aplicación directa de principios constitucionales abre una nueva perspectiva de resolución de conflictos jurídicos, pero al mismo tiempo implican una serie de dificultades que el juez de instancia debe superar. Como habrá relevado lo discutido hasta ahora, la aplicación directa del texto constitucional del litigio corriente corre riesgo de perder su credibilidad como práctica jurídica seria y poseedora de contenido específico, si los jueces no son capaces de mostrar criterios uníficos y reales de interpretación constitucional. Ángel de Jesús con valor histórico. Isabela González con precedente jurisprudencial y desarrollo reciente en la evolución de la jurisprudencia en Colombia. Precedente jurisprudencial. Para poder referirnos al concepto de precedente jurisprudencial, se debe antes hablar del common law, que tuvo su origen en Inglaterra y tiene como esencia el precedente judicial, el cual tiene como raíz el derecho medieval inglés, que consistía en que los asuntos sometidos a los tribunales se debían resolver tomando como referencia las sentencias antes dictadas por otros tribunales superiores, en casos similares. El concepto de jurisprudencia se diferencia del precedente puro del common law, pues de un lado, la primera se deriva de la interpretación de las normas, leyes y disposiciones que están escritas o que ya son conocidas, al contrario del sensu del common law, en el que todo derecho se deriva de asumir las soluciones semejantes brindadas en otros casos. Lo anterior ha sido fundamental para el sistema jurídico colombiano, pues fueron la base para que se establecieran en Colombia los primeros acercamientos de estos conceptos y la importancia de los mismos en nuestra legislación. A partir de la Constitución de 1991, se estableció al precedente como un criterio auxiliar de la administración de justicia. Sin embargo, a través del tiempo y de su aplicación, se advirtió una relación del juez y la ley, pues se fue demostrando que cada vez más el juez no está únicamente sujeto a la ley, sino que actúa y valora su aplicación para darle dinamismo al ordenamiento jurídico, lo que nos lleva a entender la jurisprudencia como una fuente de derecho obligatoria. Desarrollos recientes de la jurisprudencia en Colombia. El gran acontecimiento jurisprudencial reciente en este tema del desarrollo de la jurisprudencia en Colombia es la expedición de la sentencia C-836 de agosto de 2001, en que la Corte revisa la constitucionalidad del artículo 4 de la Ley 169 de 1896. Esta sentencia es de gran importancia porque le permitió a la tercera Corte posicionarse frente a la doctrina procedente que le permitió pronunciarse sobre la antigua Roma, que tradicionalmente había controlado el país, y porque mediante esta sentencia se abre el tema de la vinculatoriedad, ya no del precedente de la jurisdicción constitucional, sino del precedente de la jurisdicción común. Carolina Navarro, reconstrucción de la doctrina probable. Hola compañeros, a continuación les hablaré sobre la reconstrucción de la doctrina probable. En el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 señalan el concepto de doctrina probable como tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal de Casación sobre un mismo punto de derecho constituyen doctrina probable y los jueces podrán aplicarlas a casos análogos. No obsta para que la Corte varíe la doctrina en caso de que juzguen erróneas las decisiones anteriores. Este concepto, visto solo bajo el tenor literal de este artículo, dentro del ordenamiento jurídico tendría un valor de un criterio meramente facultativo para los jueces en sus providencias. Más adelante se surgió que el desarrollo de la doctrina constitucional como procedente vinculante en casos análogos. A partir de la interpretación sistemática de la Constitución de 1991, podría significar la inconstitucionalidad sobreviviente del régimen tradicional de la doctrina probable, consagrada en la ley. Este fue precisamente el argumento del demandante ciudadano del proceso de inconstitucionalidad. A violar el precedente horizontal y a los jueces inferiores. De otro lado, a violar el precedente vertical.
constituía el fundamento legal de un sistema libre de jurisprudencias, donde efectivamente las sentencias de la Corte de Casación tenían un valor meramente persuasivo. En concreto, el demandante hace referencia a un presunto cambio jurisprudencial no suficientemente justificado, es decir, un desconocimiento del precedente horizontal. En la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en materia de indexación de salarios y prestaciones, la sentencia C-846 del 2001 hace una reinterpretación del artículo 4, buscando armonizar con la comprensión contemporánea del precedente. Valor de la jurisprudencia. Régimen único del valor de la jurisprudencia. Es importante anotar que estas consideraciones buscan unificar el valor de la jurisprudencia sin importar la corte de procedencia. La sentencia 836 busca establecer el principio según el cual la doctrina del presidente judicial aplica a la jurisdicción constitucional es aplicable exactamente por las mismas razones jurídicas al tratamiento de la jurisprudencia producida por la Corte Suprema de Justicia y por el Consejo de Estado. En efecto, en medida en que el Consejo de Estado carecía en 1896 legalmente de funciones jurídicas, crearon la doctrina legal y la doctrina probable. Si bien solo la doctrina constitucional de la Corte Constitucional tiene el carácter de fuente obligatoria, es importante considerar que a través de la jurisprudencia se realiza el principio de igualdad. Luego, sin perjuicio de esta jurisprudencia conserve su atributo de criterio auxiliar, es razonable exigir en aras principios de igualdad en la aplicación de la ley, que los jueces funcionarios consideren autónomamente que deben apartarse de la línea jurisprudencial trazada por las altas cortes, sí, que lo hagan, pero siempre justifiquen de manera suficiente y adecuada sus decisiones, pues de lo contrario estarían infringiendo el principio de igualdad. Vanessa Mares nos hablará de la interpretación contemporánea y otros conceptos. Hola, en el día de hoy vengo a hablarles sobre la interpretación contemporánea de la jurisprudencia en Colombia y todos los aspectos que esta acogen. Empecemos pues diciendo que este determinante judicial sufre un impacto de alteración a partir de 1991, cuando el legislador, inicialmente y posteriormente la Corte Constitucional, empiezan a insistir sobre la importancia de un sistema fuerte de jurisprudencia, al menos para caso de las decisiones emitidas para la jurisdicción constitucional. Los precedentes construidos por el sistema dictado por la Corte basados en principios y derechos constitucionales, como el derecho a la igualdad, a la seguridad jurídica y especialmente la autoridad entregada a las altas cortes constitucionales como unificadora de la jurisprudencia nacional por la misma Constitución, son precisamente los argumentos que dan inicio a las cuestiones sobre la exequibilidad y validez de la Ley 169 de 1896 y su concepto de jurisprudencia como doctrina probable. Partiendo entonces a un verdadero proceso en el año 2001, en donde la Corte tramitó una demanda de inconstitucionalidad sobre el artículo 4 dado en esta ley. Más adelante, mediante la sentencia C-836 del 2001, la Corte declara inexequible dicho artículo y declara la jurisprudencia como verdadera fuente obligatoria del derecho, y esta deja de entenderse como doctrina probable. Esta sentencia C-836 del 2001 se destaca además por tres razones fundamentales. La primera es que permite a la Corte asumir una posición frente a la doctrina del precedente. Seguidamente, permite a la Corte comunicarse sobre la antigua norma tradicionalista de materia que mantenía controlado el sistema de la jurisprudencia en el país. Y finalmente, debido a esta sentencia, se focaliza nuevamente el tema de vinculariedad sobre el precedente de la jurisdicción ordinaria. Esto quiere decir que se reevalúan los involucrados dentro de la jurisprudencia y la jerarquía que se mantiene en este rango. Bajo este mismo marco de sentencia se destaca la reconstrucción de la doctrina probable, pues se busca entonces conciliar este polémico artículo 4 con la comprensión contemporánea del precedente. Recordemos pues que este artículo de secuencia, la Corte ahora lo interpreta como la imposibilidad de un debilitamiento fuerte sobre la doctrina del precedente, pues la posibilidad de separarse de la jurisprudencia es limitada y no absoluta como lo indica la interpretación tradicional de este artículo. Así pues, mediante la sentencia C-836
del 2001 se objeta a dar un tratamiento unificado a la visión constitucional a toda jurisprudencia de cierre. Para esto, la misma expone que el artículo 4 de la Ley 169 de 1896 puede ser razonable interpretada por la Constitución de 1991 y de esta manera ser una norma aplicable tanto a la Corte Suprema de Justicia como a las otras cortes de cierre. Siguiendo este margen de reinterpretación de conceptos y visión mismo, llegamos de nuevo al análisis sobre la reinterpretación contemporánea de la doctrina probable y de las decisiones erróneas. Luego de la prolongación de un periodo de jurisprudencia de casación en el que coexiste la idea de doctrina probable y la casabilidad de sentencias por violación de la misma, para el año 1924 la Corte Constitucional se pronuncia declarando la mala interpretación que se le estaba dictando, aludiendo que en el presente la acepción de la ley debía tener un sentido formal y que interpretarla de manera errónea o aplicarla indebidamente era, en efecto, contradecirla. Bajo esta premisa de que la ley debe ser interpretada bajo óptica de la Constitución del 91, se admite una lectura razonable de acuerdo con la doctrina contemporánea del presente y del precedente, ya que siguiendo los principios propios de la Constitución, igualdad, buena fe y legitimidad, la Corte determina la reinterpretación de los términos probable y erróneos. Concluimos entonces enunciando la evolución de la jurisprudencia en nuestro país bajo 3 grandes etapas. Primeramente, el efecto interparte. Recordemos que esta se refiere a las sentencias que afectan solo las partes involucradas en el caso, demandante y demandado. Segunda etapa, la doctrina legal, fundamentada en la teoría española sobre que 2 o más decisiones sobre un mismo punto de derecho era lo que establecía un margen de jurisprudencia, y bajo esta era que los jueces menores debían establecerse. Finalmente llegamos a la jurisprudencia como verdadera fuente formal obligatoria del derecho, conceptualizada entonces como que las sentencias uniformes emanadas de los altos tribunales de justicia en Colombia serán entonces lo que entenderemos como jurisprudencia.